Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Bueno, hoy día partimos formalmente con la parte más formal del curso. Lo que vamos a cubrir hoy día es esencialmente lo que se conoce como caracterización del espacio de probabilidades. Y un poco la idea es formalizar ya las nociones más formales de lo que sería una medida de probabilidad y un poco en las cápsulas anteriores lo que hicimos fue tratar de justificar la razón por la cual nos interesa el estudio de estos objetos matemáticos, en particular para tratar de modelar fenómenos con incertidumbre y la ejecución de experimentos aleatorios. Entonces ahora ya con ese contexto, ahora ya formalmente entramos a caracterizar lo que es un espacio de probabilidades y las medidas de probabilidad respectivas. Y entonces entramos a formalizar los aspectos más concretos de la teoría de probabilidad. Ese es el objetivo que vamos a partir cubriendo hoy día y vamos a seguir elaborando en la siguiente cápsula. Ya. Así que un poco es el contexto general y el foco de lo cual vamos a estar discutiendo hoy, en la cápsula hoy día. Entonces les voy a compartir mis notas. Bueno, entonces el objetivo tiene que ver con la formalización del concepto de probabilidades, ¿ya? Y un poco aquí un dato histórico, mencionarles que la teoría de probabilidad es relativamente reciente y fue desarrollada fundamentalmente o en gran medida por el matemático ruso Kolmogorov en el siglo XIX. Y esencialmente ha revolucionado un poco ha tenido un montón de impacto. La teoría de las probabilidades, pese a ser una teoría relativamente contemporánea, es una de las teorías que a mi juicio tienen muchísimo impacto hoy en día, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de las aplicaciones, en particular en el contexto actual donde hay un montón de fenómenos con incertidumbre que uno quiere modelar, caracterizar, y están todos los problemas de inferencia, reconocimiento de patrones. Hoy en día está tan de moda los temas de Machine Learning, esencialmente se construyen sobre la teoría de probabilidades. Entonces, a mi modo de ver, uno de los resultados o de uno de los desarrollos matemáticos relativamente modernos que más ha impactado actualmente nuestra sociedad contemporánea en un montón de aplicaciones. Entonces, como dato les comento que hay un paper súper bueno que pueden mirar, un dato más bien bibliográfico, se llama este paper, se llama Kolmogorov Contribution to Information Theory and Algorithms Complexity. Les voy a poner después el link abajo en los comentarios para que lo puedan mirar y también les voy a mostrar un poco las referencias, por si lo quieren mirar. Bueno, entonces entrando a los aspectos formales, y esto tiene relación con lo que ya hemos discutido en las primeras cápsulas cuando ilustramos el objeto, lo que estamos tratando de modelar, que básicamente es la ejecución de un experimento aleatorio. Ya introducimos algunos elementos que son los que formalmente vamos a tratar de caracterizar hoy día. Entonces, esencialmente hay tres elementos que uno tiene que caracterizar en la formalización de la teoría de probabilidades. Uno de lo que se conoce como el espacio muestreo, que ya dijimos que era el espacio donde toman valores estos experimentos aleatorios. Esencialmente lo que queremos ver es con qué probabilidad o con qué frecuencia asintótica ocurren ciertos valores de este espacio. Ilustramos en dos contextos en las cápsulas anteriores. En el caso discreto, donde teníamos una cantidad finita de posibilidades, y en ese caso el espacio muestreo, lo que se conoce como un conjunto finito. Eso es lo que se conoce típicamente como probabilidad discreta, ¿ya? Un espacio finito también puede ser numerable, se puede extender al caso infinito numerable, esencialmente lo entero. El otro elemento que dijimos que es una dimensión un poquito más técnica, pero que hoy día vamos a discutir un poco a qué nos referimos con esta dimensión más técnica, es la clase de conjuntos sobre los cuales vamos a querer evaluar la probabilidad, ¿ya? Y ese concepto se conoce típicamente en la teoría de probabilidades como la sigma álgebra. Ahí vamos a ver de dónde viene este nombre sigma álgebra y cuáles son las propiedades que tiene que tener esta clase conjunto. Y fíjense que en general esta clase conjunto está estrictamente contenido en el conjunto potencia, ¿ya? Para el caso discreto en realidad no tiene mucho sentido, porque para el caso discreto típicamente uno trabaja con el conjunto potencia como la clase de subconjunto donde queremos evaluar la probabilidad, donde va a tener esta cuestión más sentido hacer estas restricciones para el caso de conjuntos, el espacio muestreal infinito no numerable, como mostramos en la segunda, en alguna de las cápsulas anteriores, donde efectivamente uno está interesado en los intervalos, entonces uno está interesado en lo que se conoce como la sigma álgebra inducida por los intervalos, que se conoce como la sigma álgebra boreliana.
Eso lo vamos a discutir más a lo largo del semestre, pero aprovecho ya de introducirles los elementos. Y como les dije, este conjunto de eventos o de conjuntos, si se fijan, porque un subconjunto del conjunto de potencia, es donde vamos a evaluar la tercera dimensión de esta formalización, que es la probabilidad. Y esto ya discutimos un poco qué está modelando. Está modelando la frecuencia de ocurrencia de experimentos aleatorios. Eso lo discutimos y espero que haya quedado súper clara la motivación de qué es lo que está midiendo este objeto. Por eso que es una función, de alguna manera la probabilidad es una función que toma eventos del espacio muestral y le determina un numerito real entre 0 y 1, y discutimos un poco la intuición que hay detrás, que está capturando un poco cuál es la feasibilidad o la factibilidad que el experimento aleatorio caiga en ese conjunto. ¿Ya? En particular lo discutimos que captura esta ley límite, captura la frecuencia asintótica cuando la cantidad de experimentos tiende a infinito, con la cual el experimento aleatorio pertenece a un cierto conjunto. Y este resultado límite es el que básicamente está modelando la probabilidad. ¿Ya? Este objeto que es una función que va entonces sobre el conjunto de conjuntos que queremos evaluar la probabilidad, donde para todo conjuntito me determina un número real. Esencialmente, eso es lo que uno tiene aquí. Entonces, de alguna manera, si uno quiere ser más preciso, entonces lo que haría aquí, uno toma un conjuntito de este espacio, f, y la función p lo que hace es, la función p es asignar una probabilidad asociada a ese conjunto, en este caso conjunto A, y que es un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos discutiendo cuando dijimos que queríamos caracterizar este objeto límite, que le llamamos la probabilidad de ocurrencia del experimento aleatorio. ¿Ya? Es importante recordar de dónde viene esto, o sea, qué es lo que estamos tratando de modelar con esto, que es esencialmente la frecuencia con la cual el experimento aleatorio cae en este conjunto. Yo creo que es súper bueno tener esa mirada intuitiva, porque esencialmente eso es lo que estamos capturando con esta función de peso, es como una función de peso, que está normalizada entre 0 y 1. Y lo que vamos a estudiar ahora son las propiedades que tienen que tener cada uno de estos elementos. Naturalmente el espacio muestreo está dado, está determinado por el experimento aleatorio, así que lo que vamos a caracterizar en realidad son estas dos dimensiones, la sigma álgebra y el conjunto de probabilidad. Y vamos a ver qué propiedades tienen que cumplir para determinar lo que se conoce como un espacio de probabilidades. Entonces partamos con el espacio de eventos, se conoce como el espacio de eventos. A cada uno de los elementos de este conjuntito F se le conoce como los eventos en los cuales queremos evaluar probabilidad. ¿Ya? Eso es una jerga que es tradicional en la teoría de probabilidad, pero les comento. Entonces cuando hablemos de eventos, típicamente nos estamos refiriendo a los elementos del conjunto F, que es el espacio donde queremos evaluar la probabilidad. Y este conjuntito tiene que satisfacer ciertas propiedades. ¿Ya? Naturalmente estas propiedades no van a tener ningún sentido si estamos hablando del conjunto de potencia, pero cuando estamos hablando de un subconjunto estricto del conjunto de potencia, tenemos que tener ciertas propiedades de cerradura. Y estas propiedades de cerradura son las siguientes, que tiene que cumplir este conjunto que vamos a llamarle a sigma álgebra. Lo primero es que si F pertenece al F tilde, a lo mejor aquí la notación está mala, voy a llamar F y F tilde y F grande al espacio, a lo mejor piensen en A mejor. A pertenece a F, entonces lo que tiene que ocurrir es que A complemento pertenece a F. O sea, si un evento o un conjunto pertenece a este conjunto en el cual queremos evaluar probabilidad, también el complemento tiene que estar. Esa es la primera propiedad estas son definiciones axiomáticas de alguna manera. Son cuando Kolmogorov trató de formalizar matemáticamente este concepto de probabilidad, partió de definir, mira, cuáles son las propiedades básicas que yo quiero en este conjunto, en este espacio, donde quiero poner probabilidad para que las cosas se comporten bien. Entonces, siempre tienen que pensar desde el punto de vista de las probabilidades. Entonces, si yo quiero poner probabilidad en F, o en A en este caso, también voy a querer poner probabilidad en A complemento. Esa es como la lógica de la construcción. ¿Ya? Y eso es una primera condición como bien básica. ¿Ya? O sea, si está el conjunto A en el espacio sobre el cual yo quiero poner probabilidad, yo quiero también que esté A complemento. ¿Ya? La otra propiedad que se conoce, entonces la siguiente propiedad, que es el punto 2, tiene que ver con lo que se conoce como cerradura bajo unión finita. ¿Y qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un subconjunto de eventos de este espacio F, ¿ya? Indexé por F sub I de igual 1 hasta M y un conjunto finito, entonces la unión de esos conjuntos también tiene que estar en ese espacio. O sea, de alguna manera, si yo
quiero poner probabilidad en una cantidad finita de conjuntos, entonces también voy a querer poner probabilidad en la unión de esos conjuntos. Nuevamente se dan cuenta que es una propiedad relativamente simple, porque en cierto rigor lo que yo quiero es que, en realidad, en estricto rigor, la propiedad 1 y la propiedad 2, lo que me está diciendo es que toda operación finita de conjunto tiene que pertenecer al espacio donde yo quiero poner probabilidad. O sea, si yo tomo una cantidad de conjuntos arbitrarios, uniones, intersecciones, complementos, tienen que pertenecer al espacio donde yo quiero poner probabilidad, si cada uno de esos elementos individualmente estaban en el espacio F, donde yo quiero poner probabilidad. ¿Ya? Es como una propiedad de cerradura básica que debe tener la teoría que uno desarrolla en este contexto. ¿Ya? Entonces, esta propiedad también pareciera ser bastante intuitiva. ¿Ya? A mí me resulta bastante intuitiva y espero que ustedes también. O sea, de alguna manera, propiedad 1 y 2, si ustedes las combinan, se dan cuenta que me está diciendo que toda operación finita de conjunto, donde operación finita me refiero a uniones, intersecciones, complementos, debe pertenecer al conjunto de eventos donde yo quiero poner probabilidad, si es que los átomos sobre los cuales estoy operando, que es esta condición de acá, pertenecen inicialmente al conjunto donde yo quiero poner probabilidad. Muy bien. Entonces, estas 1 y 2, a mi modo de ver, son bastante intuitivas. Hablan del hecho de que propiedades finitas sobre conjuntos tienen que pertenecer a este conjunto que llamamos F. La siguiente propiedad es la extensión de la propiedad 2, pero al caso numerable. ¿Qué quiere decir eso? Que acá pedíamos que el espacio fuese cerrado bajo uniones finitas, ahora uno lo extiende para el caso de uniones numerables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una colección de conjuntos indexados por los enteros, o sea, una conexión infinita, numerable, de conjuntos que pertenecen a F, entonces la unión, aquí me faltó el FI, de hecho, la unión de los FI, ¿ya? También tiene que pertenecer a ese conjunto. ¿Ya? Y eso que se conoce como la propiedad de unión numerable, cerradura bajo la unión numerable. Entonces, cuando un conjunto cumple estas tres condiciones, se dice que se conoce, se le pone el nombre de sigma álgebra. ¿Ya? Cuando cumple la propiedad 1 y 2, se conoce como un álgebra. Un conjunto que cumple 1 y 2, o sea, que para todo F, el complemento pertenece al conjunto y tiene esta propiedad 2, básicamente lo que estoy diciendo es que el conjunto es cerrado bajo operaciones finitas de conjunto, se conoce como un álgebra, y cuando uno le agrega la tercera dimensión, es lo que se conoce tradicionalmente en la teoría de probabilidades como una sigma álgebra. Ahora, les comento esto un poco para que sepan, porque en realidad cosas muy sofisticadas de este tipo de propiedades nosotros no vamos a estar discutiendo en este curso. Mirar estas cosas más profundidad en materia de un curso que se conoce como teoría de la medida. Pero evidentemente que cualquier persona que quiera tener un dominio relativamente maduro de la teoría de probabilidades tiene que al menos saber estas nociones básicas, ¿ya? Que no son difíciles de entender, pero si uno quiere cosas más sofisticadas, porque un poco las cosas más sofisticadas tienen que ver con teoría de conjunto y cosas más sofisticadas, entonces evidentemente que eso requiere otras herramientas que no vamos a estar discutiendo en el curso, pero es importante que sepan, y eso se ve en un curso más avanzado que se conoce como teoría de la medida para la gente que está interesada. Pero aquí yo voy a estar haciendo voy a estar cubriendo igual porque me parece que es importante que ustedes sepan estas nociones, ¿ya? Para que se sientan cómodos después en el manejo de las probabilidades, y porque seguramente después en el ejercicio profesional van a verse enfrentados a problemas donde se habla de estos conceptos, como de la sigma álgebra, que está detrás de un espacio de probabilidad, entonces hablan de la sigma álgebra los borelianos, que vamos a introducir después más adelante, y ese tipo de cuestiones, si es que no las conocen, se van a sentir siempre incómodos y siempre como que en realidad no conocen el tema, cuando en realidad las definiciones son relativamente simples de entender. Ahora hay ciertas propiedades que se desprenden de estas definiciones que son más bien propiedades algebraicas que son relativamente simples de verificar, ¿ya? Y que los invito a hacerlo. No lo voy a hacer yo porque la idea es que ustedes maduren estas definiciones. Son propiedades simples que vienen de la definición de lo que es una sigma álgebra, ¿ya? Entonces, una cosa simple que uno puede verificar rápidamente es que de las propiedades 1, 2 y 3, necesariamente todo el espacio muestral tiene que estar en F, ¿ya? Y al mismo tiempo, bueno, si está todo el espacio muestral, el complemento tiene que estar, así que también el vacío tiene que estar en F. Una forma rápida de verificar eso es básicamente darse cuenta que si un conjunto F arbitrario está en F, entonces el complemento también está, y por la propiedad 2, la unión debiese estar, pero la unión es todo el espacio muestral, así que en realidad se dan cuenta que es directa la demostración de este punto.
Y como está el omega, como está todo el espacio muestreo, por la propiedad 1, por el axioma 1 de lo que define una sigma álgebra, tiene que estar también el vacío, porque el complemento del espacio completo tiene que estar. Así que estas dos propiedades son relativamente simples de verificar. Igual los invito a que lo hagan formalmente para que se vayan familiarizando, pero se dan cuenta que al menos estos dos conjuntos tienen que estar. Y de hecho una cosita bonita que ustedes pueden darse cuenta de esto es que si uno construye el F como el conjunto vacío y todo el espacio muestreo, uno puede verificar que este conjunto cumple las propiedades 1, 2 y 3. ¿Ya? Y de hecho, más aún, entonces es una sigma álgebra, y más aún se conoce como la sigma álgebra más pequeña que uno puede construir que cumpla las condiciones 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es la más pequeña? Porque, de hecho, ya verificamos que cualquier sigma álgebra tiene que tener a todo el espacio muestral y al vacío, por tanto, no hay una sigma álgebra más pequeña o sea, toda sigma álgebra contiene el espacio completo y el vacío. Así que si es que este conjunto es sigma álgebra, necesariamente tiene que ser la sigma álgebra más pequeña. Así que los invito a verificar formalmente que efectivamente este conjunto de dos elementos, dos conjuntos, efectivamente cumple las propiedades de una sigma álgebra. ¿Ya? Y de hecho se conoce como la sigma álgebra trivial, la sigma álgebra más pequeña que uno puede construir. Por otro caso extremo, esto es el conjunto potencia. ¿Ya? De hecho, el conjunto potencia del espacio muestreo, 2 a la omega, también es cerrado bajo todas estas operaciones. Entonces, en ese caso, se dan cuenta que es bonito este resultado porque me está diciendo que la sigma álgebra más pequeña que uno puede construir es el conjunto vacío y todo el espacio muestreo, pero por otro lado, el conjunto más complejo es el conjunto potencia. Así que como que ya de la definición empezamos a ver propiedades interesantes. Ya puedo construir la sigma álgebra más pequeña y la sigma álgebra más compleja. Y naturalmente entre medio hay un montón de otras posibilidades de sigma álgebras que uno podría construir, conjuntos que satisfacen estas tres condiciones. ¿Ya? Muy bien, entonces este es un resultado interesante. Hay otro resultado interesante que los invito a hacerlo, no lo voy a hacer yo, pero también tiene que ver con verificar las propiedades y jugar ustedes con sus nociones de conjunto. Es que si ustedes tienen dos F1 y F2, dos sigma álgebras para el espacio omega, o sea, dos subconjuntos del conjunto potencia que cumplen 1, 2 y 3, entonces uno puede demostrar de eso que la intersección de estos conjuntos es una sigma álgebra, pero por otro lado que la unión no necesariamente es una sigma álgebra. ¿Ya? Entonces el punto 1 es relativamente simple de demostrar. Si ustedes utilizan la definición de la intersección de conjuntos y asumen que F1 y F2 eran sigma álgebra, entonces básicamente lo que tienen que hacer es demostrar que la intersección también es sigma álgebra. Los invito a hacerlo. Es un súper buen ejercicio para madurar estas definiciones y asegurarse que las están entendiendo. El punto 2 es un poquito más complejo porque como es un resultado negativo, el punto 1 me dice que la intersección de sigma álgebra es sigma álgebra, o sea que de alguna manera la sigma álgebra es cerrada bajo intersecciones. En cambio, el punto 2 me está diciendo algo más complicado, me dice que la unión no necesariamente es sigma álgebra. Entonces, demostrar un resultado como este, lo que tienes que hacer básicamente es construir un ejemplo. Construyen un ejemplo para F1 y F2, para eso los invito a considerar el caso más simple, por ejemplo, un espacio discreto, ¿ya? Un espacio muestreo discreto. Consideren dos posibles sigma álgebras para ese espacio discreto, por ejemplo, con 6 valores, como lo vimos, o con 2 valores incluso, o como quieran, y construyan dos ejemplos, muestren que la unión de dos sigma álgebra, en ese caso bien acotado, no es necesariamente una sigma álgebra. O sea que básicamente lo que tienen que hacer es generar el conjunto que es la unión y verificar que alguna de estas tres propiedades se viola. La propiedad 1, la 2 o la 3. ¿Ya? Y con eso un poco van a verificar que este resultado que es bien importante, que me está diciendo que esencialmente cuando ustedes intersectan sigma álgebra, eso es necesariamente una sigma álgebra, pero en cambio si ustedes hacen unión de sigma álgebra, eso no es necesariamente una sigma álgebra. ¿Ya? Así que esto es un resultado interesante. Nuevamente, solamente lo menciono no porque quiero que profundicen demasiado en esto, sino que para que se familiaricen con las definiciones y tengan un feeling de lo que está ocurriendo. ¿Ya? En general uno puede mostrar un resultado que es más general que el que está en uno, que si uno tiene una colección de sigma álgebra indexadas por un conjunto arbitrario, incluso este conjunto puede ser tan grande como uno quiera, infinito no numerable si quiere, la intersección de esos conjuntos es sigma álgebra, así que cada uno de estos términos eran sigma álgebra del espacio muestreo. Es un resultado muchísimo más general. No es necesario que lo demuestren, pero se los comento para que lo sepan. La demostración, de hecho, no es tan distinta de la demostración del punto 1, así que si están animados a familiarizarse con estos conceptos, los invito también a hacer este resultado.
Ya, entonces, introducido el concepto de sigma álgebra, básicamente lo que ahora uno hace es llamar al par espacio muestreo sigma álgebra, como se conoce como el espacio medible, o también le llaman el espacio de probabilidades. ¿Ya? En realidad el espacio medible, típicamente. ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno quiere hablar del espacio donde uno pone probabilidades, formalmente uno debería caracterizar dos cosas. El espacio muestreo, que básicamente el conjunto donde están ocurriendo los experimentos aleatorios. Mostramos en las cápsulas anteriores dos ejemplos, un caso discreto y un caso continuo, ¿ya? Que es suficientemente rico para ilustrar la idea. Y F va a ser básicamente el subconjunto, el conjunto potencia donde queremos poner la probabilidad, que para el caso discreto, evidentemente, que es el conjunto potencia. ¿Ya? El caso continuo donde efectivamente uno quiere restringir por la familia de eventos, la familia de conjuntos donde uno quiere probabilidad, poner la probabilidad. Ahora, la razón por la cual uno restringe el conjunto y no pone probabilidad sobre todo el conjunto potencia para el caso continuo es una cuestión bastante técnica, ¿no? Así que no creo que tenga el tiempo ni la energía de que tengamos el tiempo para discutirlo en el contexto de este curso, pero eso es algo que efectivamente es más técnico y requiere realmente que profundicen más si es que les interesa ese tema, mirar eso en un curso de teoría de la medida, ahí se ven más detalle cuál es la razón de construir esta idea de sigma álgebra que cumple estas propiedades básicas. De alguna manera lo que uno quiere construir es un conjunto de conjuntos donde vamos a poner la probabilidad y que cumplan la mínima cantidad de condiciones. Y esas son las condiciones mínimas que uno quisiera pedirle a esa construcción. ¿Ya? Esa fue la forma de pensar el desarrollo de la teoría de probabilidades. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Muy bien, entonces caracterizado el espacio muestreo y la familia de conjuntos donde queremos poner probabilidad, entonces el tercer elemento de esta construcción es la probabilidad. Entonces la probabilidad, como les decía anteriormente, es una función que va desde del conjunto de conjuntos, que llamamos la sigma álgebra, a valores en 0 y 1, ¿ya? Y cumple las siguientes propiedades. ¿Ya? Y esto un poco está inspirado en lo que ya discutimos cuando dijimos la probabilidad tiene que ser la ley límite del cálculo de frecuencias cuando uno ejecuta un experimento varias veces. Y ya nos dimos cuenta que de esa construcción la probabilidad tiene que cumplir estas propiedades. Y de hecho aquí se dan cuenta que vamos a revisitar esas propiedades. En particular, la primera, que la probabilidad sobre cualquier conjuntito de la sigma álgebra tiene que ser un valor mayor o igual que 0. Y eso un poco ya estaba capturado en el hecho que nosotros dijimos que la probabilidad era el resultado límite de calcular las frecuencias de aparición de un experimento en un subconjunto F. Así que eso es completamente consistente con lo que nosotros queríamos, la propiedad que nosotros necesitábamos que tuviera una probabilidad, así que la probabilidad efectivamente estaba modelando la frecuencia de aparición de un experimento aleatorio. Así que esto es como una condición básica, ¿ya? Que sea un valor mayor que 0. La otra condición importante es que la probabilidad sobre todo el espacio muestreo igual a 1. ¿Ya? Y esto hay que caracterizarlo porque acuérdense que toda sigma álgebra tiene al menos dos elementos, el conjunto vacío y el espacio muestreo completo. Así que necesitamos saber cuál es la probabilidad sobre el espacio muestreo y esto es una constante, un invariante de la teoría. La probabilidad sobre todo el espacio muestreo siempre es 1. ¿Ya? Entonces aquí hay algo importante. Muy bien, entonces la otra condición, axioma 1, axioma 2, entonces después viene el axioma 3, la probabilidad es positiva y la probabilidad sobre todo el espacio es 1. El otro axioma que se desprende, que también se impone de una buena construcción de una medida de probabilidad o de una probabilidad, es que si uno tiene una colección de eventos o conjuntos de la sigma álgebra, tal que sean disjuntos, ¿ya? O sea, la intersección entre cada uno de ellos es vacía, para todo par FI, FJ, naturalmente I distinto de J aquí, ¿ya? Tomar un par de elementos de esta colección, y ese par de elementos siempre es vacío, entonces la probabilidad sobre la unión disjunta de una cantidad finita de eventos, ¿ya? O conjuntos de la sigma álgebra, ya sabemos que a todo esto, ya sabemos que la unión pertenece a la sigma álgebra, así que si conocemos la probabilidad sobre cada uno de estos elementitos, necesariamente tenemos que conocer la probabilidad sobre la unión, porque acuérdense que de alguna manera la probabilidad se define sobre la sigma álgebra. Entonces todo elemento de la sigma álgebra tiene que tener una probabilidad. Así que de alguna manera este resultado lo que me está diciendo es que está caracterizando la probabilidad de la unión. Me dice que la probabilidad de la unión, para el caso de unión disjunta, es la suma de las probabilidades. Y eso se conoce como la aditividad finita.
¿ya? La aditividad finita. ¿Ya? Es un nombre que la gente tradicionalmente le pone a esta propiedad, aditividad finita. ¿Ya? Y es súper importante. De hecho, ya aquí desprendemos una cosa interesante. Por ejemplo, si ustedes combinan el axioma 3 con el axioma 2, se van a dar cuenta que bueno, la probabilidad de todo el espacio igual a 1, pero la unión entre todo el espacio y el conjunto vacío me da todo el espacio. Así que de eso, de la propiedad aditiva, y que de la unión de todo el espacio con el vacío, una unión disjunta, uno puede demostrar directamente entonces que la probabilidad del vacío tiene que ser 0. Porque la unión entre todo el conjunto omega y el vacío me da el mismo conjunto omega, y eso tiene que ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los términos. Tengo en un lado la ecuación 1, en el otro lado la ecuación 1 más la probabilidad del vacío, entonces la probabilidad del vacío tiene que ser 0. O sea, aquí se dan cuenta que un poco la definición axiomática lo que hace es tratar de poner la mínima cantidad de condiciones para construir un objeto, en este caso es la probabilidad que tenga sentido, pero no está explicitando todas las posibles resultados que uno puede obtener. Entonces, esta es como la mínima cantidad de propiedades, y de esta mínima cantidad de propiedades se van a desprender un montón de otras propiedades. Eso es lo que estoy tratando también de ilustrar. Pero ya del axioma 1 y el axioma 3, desprendemos que la probabilidad del vacío es 0, como un corolario, una consecuencia directa de estas dos condiciones. La otra condición, que es más técnica también, nuevamente que entramos en un ámbito un poquito más técnico, y que seguramente se escapa del objetivo del curso, pero igual lo voy a mencionar, es lo que se conoce como la propiedad de sigma aditividad. Y lo menciono porque de hecho es una propiedad que vamos a ocupar después, para efectos del cálculo de probabilidad. Así que si bien es un resultado técnico, medio conceptual, es súper útil y se ocupa harto, así que tiene una razón. ¿Y qué dice esto? Que si usted es la extensión del axioma 3 cuando tengo una colección numerable. ¿Ya? Si tengo una colección numerable de eventos disjuntos, que cumple la misma condición que teníamos acá, si ustedes toman un par de eventos, entonces su intersección es vacía. Entonces la probabilidad de la unión, que ya sabemos que la unión numerable es un evento de la sigma álgebra, así que tenemos que ser capaces de caracterizar su probabilidad. Entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y a este concepto se le conoce como la sigma aditividad. Entonces está la aditividad finita y la extensión es la sigma aditividad. Naturalmente nos damos cuenta que en realidad la sigma aditividad implica la aditividad, porque en particular ustedes podrían construir un conjunto donde los primeros m términos tengo conjuntos distintos del vacío, y en los restantes infinitos términos tengo el vacío. Y se van a dar cuenta que el axioma 3 implica el axioma 4 de esa construcción. Así que en realidad se pueden dar cuenta que el axioma 4 en realidad, si uno tuviera que poner la mínima cantidad de axiomas, en realidad sería el axioma 1, el axioma 2 y el axioma 4. ¿Ya? Pero la gente tradicionalmente pone los 3 porque los primeros 3 son súper intuitivos, y el cuarto es un poquito más técnico. Un poco habla de las propiedades límites de las probabilidades. Eso se ocupa harto cuando uno quiere demostrar propiedades límites. Por ejemplo, si tengo el límite conjunto, tengo una secuencia de conjuntos hasta el infinito, yo quiero calcular cuál es la probabilidad del límite, y ahí, en esos ámbitos uno quiere utilizar el axioma 4 para obtener esos resultados límites. ¿Ya? Lo vamos a discutir también en algún otro ejemplo cuando hagamos cálculo de probabilidad en esos escenarios. ¿Ya? Muy bien, entonces esas son las 4 propiedades esenciales que determinan un espacio de probabilidad. Importante mencionar que cuando estamos en el caso discreto, o sea, cuando el espacio de muestreo es una cantidad finita de términos, en realidad la unión infinita no tiene sentido, porque cuando estoy en un espacio finito, en realidad siempre voy a tener una cantidad finita de posibles operaciones que voy a hacer sobre el conjunto de potencia. Entonces, en ese caso, en realidad para el caso finito, para el caso discreto que discutimos, en realidad las 3 operaciones que son esenciales son el axioma 1, el axioma 2, el axioma 3, porque el axioma 4 no aplica. ¿Ya? El axioma 4 solamente aplica para espacios infinitos, espacios de muestreo infinitos que son los enteros, o cuando estamos en el caso de espacios de muestreo infinitos no numerables, como el caso de los reales, o R a la 2, R al cubo, etcétera, etcétera. Cuando queramos poner probabilidad en ese tipo de espacios de muestreo. ¿Ya? Eso también es un comentario para que lo consideren. De hecho, es súper importante que revisitemos el caso de un problema discreto, donde el espacio muestreo toma k posibles valores. En ese caso, tradicionalmente uno juega con el conjunto potencia, como la sigma álgebra. Y dijimos ya que era la sigma álgebra más grande que uno puede tener. Y en ese caso, que estoy reafirmando lo que les dije, lo que les acabo de decir. Básicamente, en ese caso, los axiomas que hacen sentido son el 1, el 2 y el 3. O sea, la positividad, el hecho que la probabilidad es igual a 1, y la aditividad finita. ¿Ya? Muy bien.
Y naturalmente hay una definición que jerga que la gente utiliza en probabilidades. A la tripleta espacio de probabilidad sigma álgebra P se le conoce como el espacio de probabilidad. Eso es lo que tradicionalmente uno entiende como el espacio de probabilidad. Hay un montón de contextos en ingeniería donde cuando en ingeniería a la gente se le presenta la formalización matemática de las probabilidades, típicamente se omite la sigma álgebra. Les cuento porque seguramente van a ver un montón de textos y un montón de ámbitos donde la gente ni siquiera habla de la sigma álgebra. Y eso es por dos razones. Una, porque o están trabajando en el caso discreto, donde la sigma álgebra en realidad es trivialmente el conjunto potencia y en realidad no tiene sentido decir, bueno, tengo un subconjunto del conjunto potencia donde pongo probabilidades. Entonces se entiende, se subentiende en ese caso que en realidad la sigma álgebra es el conjunto potencia y se tiende a omitir entonces el F en el planteamiento de la formalización matemática de lo que es la probabilidad. Y el otro caso que tradicionalmente yo me he enfrentado es que se está mirando un caso continuo y no se quiere caer en los tecnicismos de la sigma álgebra y por ende se omite. Y se asume que, aunque se omite, intrínsecamente se está trabajando sobre una sigma álgebra. ¿Ya? Pero eso les comento porque es tradicionalmente lo que ocurre. Pero tradicionalmente en un curso de ingeniería la gente no pone mucho énfasis en la sigma álgebra como el objeto de estudio y más bien pone el foco en el espacio muestreo y en las probabilidades. Y un poco eso es lo que nos va a mover una vez cuando ya desarrollamos toda la teoría y veamos más en detalle los dos casos de estudio que vamos a estudiar de manera recurrente, que es el caso de probabilidad discreta y el caso de probabilidad continua, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera vamos a caer en ese contexto, donde tradicionalmente la sigma álgebra en realidad no la vamos a mencionar porque implícitamente se va a saber que o ya sea estamos mirando el conjunto de potencia porque estamos en un caso discreto, o en el caso continuo vamos a estar viendo la sigma álgebra, los intervalos, y en realidad no tiene sentido estar hablando de la sigma álgebra, sino que ya sabemos que es el ámbito de acción de la probabilidad y por ende no vamos a discutir mucho de eso. ¿Ya? Pero se los comento, ¿ya? Que es importante que sepan. Bueno, otro ejemplito. Yo creo que es bueno ejemplificar y revisitar las cosas que ya hemos hecho, pero ya en este ámbito donde ya tenemos estos tres objetos, espacio muestreo, sigma álgebra y probabilidad. Por ejemplo, el caso más simple que uno podría tratar de formalizar rápidamente, el caso binario. Tengo un experimento aleatorio que toma dos valores, así como lo hicimos en la cápsula de simulación, donde simulamos el lanzamiento de una moneda. ¿Ya? En ese caso, tradicionalmente el espacio muestreo es 0,1 y el espacio de eventos donde yo quiero poder poner probabilidad el conjunto de potencia. O sea, son todos los posibles subconjuntos del espacio de muestreo. O sea, es el vacío, el espacio de muestreo y los singletons 0 y 1. ¿Ya? Y lo interesante es que uno de las propiedades axiomáticas, uno se puede dar cuenta que en realidad hay como la probabilidad está caracterizada sobre no sobre todo, hay una mínima descripción de la probabilidad que garantiza que voy a conocer la probabilidad para cualquier elemento del conjunto de potencia. De hecho, si se fijan, si yo calculo la probabilidad sobre el singleton, ¿ya? Y le llamo P sub 0 a esa probabilidad, que es la probabilidad de observar 0, ¿ya? El evento 0 singleton. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que el experimento aleatorio caiga en el valor 0? Esa es la manera en la cual uno describe eso. Entonces, eso es la probabilidad del singleton y típicamente se le llama P sub 0. ¿Ya? Y naturalmente un valor entre 0 y 1 cerrado, no abierto, ¿no? Cerrado. Porque puede ser 0, puede tener probabilidad 0 dependiendo de cómo uno construye el experimento. Ahora, si se fijan, si aplican el axioma 3 de aditividad finita, la unión de el 0 y el 1 me dan todo el espacio, por tanto la probabilidad de la unión me da todo el espacio muestreo, tiene probabilidad 1, y de ahí uno directamente desprende la siguiente relación, que la probabilidad del 1, que uno le llamaría P sub 1, si es que uno sigue la misma jerga, en realidad es 1 menos P sub 0. ¿Ya? Y por otro lado, sé que la probabilidad de todo el conjunto es 1 y la probabilidad del vacío es 0. Esto está fijo, esto no depende de la probabilidad. Esto es una propiedad que se viene del axioma, no depende del valor específico de la probabilidad. Está dado por los axiomas. Esto por el axioma en particular, el axioma 2 y el axioma 3. Entonces eso está fijo y siempre va a estar fijo. Cualquier probabilidad tiene que cumplir esta propiedad. Entonces, en realidad, los grados de libertad están en caracterizar P sub 0 y P sub 1, pero en realidad P sub 0 determina todo, que es la probabilidad del símbolo 0. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que en el caso discreto, en realidad, para este ejemplo en particular, hay un puro parámetro que caracteriza toda la probabilidad y es la probabilidad del símbolo 0 y un valor escalar entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, el caso binario, se conoce como la distribución binaria,
está determinada por un puro valor real entre 0 y 1. Y se desprende directamente de la aplicación de los axiomas y el hecho de que la probabilidad no puede asignar cualquier cosa, sino que está amarrado por el cumplimiento de estos axiomas. ¿Ya? Entonces los invito a verificar esto, convencerse que efectivamente en el caso binario P sub 0 determina toda la información, caracteriza todo la probabilidad del problema. ¿Ya? Eso es súper interesante. ¿Ya? Uno puede extender este análisis para un alfabeto de tamaño K. ¿Ya? En ese caso la descripción del conjunto de potencia es un poquito más complicado porque hay muchísimas más posibilidades que uno tiene que considerar. ¿Ya? Así que de hecho es más difícil poder describir extensivamente todos los elementos todos los eventos de la sigma álgebra, que en este caso es el conjunto de potencia. Pero lo interesante es que uno puede demostrar que, nuevamente, así como en el caso binario, P sub 0 determinaba toda la probabilidad, porque si conozco P sub 0, conozco P sub 1, y conozco en realidad la probabilidad en cualquier evento de la sigma álgebra. En el caso discreto, para acá, más general, para un K arbitrario, entero positivo, naturalmente mayor que 2, para que tenga sentido, se ocurre algo parecido, muy similar. De hecho, si ustedes conocen las probabilidades de P sub 0, del singleton 0, del singleton 1 y del singleton K-1, que las pueden denominar como P sub 1, P sub 2, en realidad aquí debería ser P sub 0, P sub 0, P sub 1, aquí hay un typo, hasta P sub K-1, si uno hace eso, entonces se dan cuenta que este es un vector, me equivoqué acá. En realidad esto debería ser P sub 1, porque el conjunto va del 1 hasta acá. Este debería ser P sub 2, aquí está la vuelta ahí. Ya, entonces si yo determino el vector P sub 1, los valores escalares, a todo esto P sub 1 es una probabilidad, así que vive entre 0 y 1, es un valor escalar, P sub 2 también es una probabilidad, vive entre 0 y 1 un valor escalar, y P sub K-1 también es un valor escalar, y vive entre 0 y 1. Entonces si ustedes determinan este vector de dimensión K-1, este resultado me dice que van a poder conocer la probabilidad por cualquier evento de la sigma álgebra, que en este caso es el conjunto de potencia. ¿Ya? Recuerden que en este caso la sigma álgebra, siempre para el caso discreto, entonces, es la sigma álgebra ser el conjunto de potencia. Muy bien, ¿cómo se demuestra esto? Este es un resultado relativamente interesante, así que es importante, así que lo vamos a demostrar. Entonces, la demostración tiene esencialmente dos pasos. Lo primero es decir, fijemos estos valores, pues P sub 1 hasta P sub K-1. ¿Ya? O sea, eso yo podría evaluarlos y asignar estos valores P sub 1 hasta P sub K-1. Entonces, lo primero que hago es determinar esos valores para todo K entonces lo determino para todo K entre 1 y K-1. ¿Ya? Determino fijo ese vector de dimensión K-1. Asumo que lo doy, que lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es lo siguiente. Digo, mira, el conjunto, el espacio muestreal, en realidad es la unión disjunta de los K singleton. Eso porque estamos en el caso de un espacio muestreal que tiene K componentes. Ahora, yo sé por el axioma 2 que la probabilidad del espacio completo es 1, y por el axioma 3, que es aditividad finita, como esta es la unión disjunta, yo sé que es la suma de las probabilidades. Entonces, en realidad, lo interesante aquí es que aparece P sub 1, P sub 2, y emerge el único valor que no conocemos en esta definición de acá, que es el P sub K, grande. ¿Ya? Pero como esta cuestión tiene que sumar 1, porque yo sé que la probabilidad sobre todo el espacio es 1, entonces me doy cuenta que en realidad el valor P sub K grande es una función determinística de las probabilidades de los primeros K-1 singleton. Entonces en realidad P sub K es 1 menos P sub 1 más P sub 2. Así que en realidad lo que estoy diciendo acá es que por el axioma 2, que me dice que la probabilidad tiene que sumar 1, tiene que ser 1, en realidad si ustedes conocen la probabilidad de K-1 singleton, del espacio muestreo de tamaño K, en realidad van a poder inducir la probabilidad del siguiente valor por esta propiedad que es la aditividad finita. ¿Ya? Entonces, en realidad, solamente necesito conocer la probabilidad de K-1 eventos singleton para inducir la probabilidad del que no considere, el Késimo que no considere. Que en este caso, para efectos del problema, dije que era el valor el mayor, para K igual a K grande. Ya. Entonces, con esto lo que estoy haciendo en el paso 1, entonces, determinar la probabilidad de todos los singletons, si se fijan. O sea, usando la probabilidad de los K-1 singleton, induzco la probabilidad del Késimo singleton, y con eso, en el paso 2, lo que hago es conocer la probabilidad sobre todos los singletons. Entonces, después lo que hago en el paso 2,
para responder el resultado que me dice que en realidad si conozco este vector de dimensión Km1, conozco la probabilidad sobre cualquier subconjunto del espacio de muestreo. En realidad lo que hago es tomar un subconjunto arbitrario del espacio de muestreo que llamo F. Y acá lo que hago es escribir este conjuntito como la unión de junta de los singletons que pertenecen a ese conjunto. Esto es, estoy escribiendo de manera explícita el conjunto F como la unión de los singletons donde A pertenece a F. De hecho, es una definición media redundante, pero es cierta. Si ustedes enumeran todos los elementos de F y hacen la unión disjunta de los singletons, recuperan F. Entonces, en particular, puedo hacerlo. Como estamos en un caso finito acá, acá fíjense que puedo ocupar el axioma 3 nuevamente, porque es unión disjunta finita. Entonces estoy aplicando aditividad finita y eso me da la suma de las probabilidades, pero dijimos que ya conocemos las probabilidades, porque conocemos las probabilidades sobre los singletons. Esos son los P sub A. Así que efectivamente aquí me doy cuenta que si conozco la función sobre los P sub A, sobre los singletons, que se conoce a todo esto como la función de probabilidad de masa, por lo vamos a introducir formalmente, en realidad, a partir de la función de probabilidad de masa, voy a poder conocer la probabilidad de todos los eventos del conjunto. Así que, efectivamente, en este segundo paso respondo el resultado que está acá. Y lo interesante es que me está diciendo que en realidad una probabilidad en un espacio de tamaño K en realidad tiene K-1 grados de libertad, en cierta forma. Es el vector de K-1 componente positivo que suma algo menor estricto que 1. ¿Ya? Y donde el valor que no caractericé esencialmente 1 menos la suma de las probabilidades. Por eso que tiene que sumar algo menos estricto que 1, porque esta probabilidad también tiene que ser un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, es una manera también de pensar cómo uno describe las probabilidades discretas, ¿no? De manera mínima. La mínima información que necesito para describir la probabilidad discreta son caracterizar K-1 singleton, la probabilidad de K-1 singleton del problema. ¿Ya? Es un resultado súper interesante. A raíz de eso uno puede definir formalmente para un espacio discreto, como lo mostramos en el ejemplo anterior, uno puede definir lo que se conoce como la función de probabilidad de masa, que es básicamente la probabilidad de los singletons para cualquier singleton del conjunto, donde se tiene esta propiedad acá, que es una propiedad súper emblemática que dice que la probabilidad sobre un conjunto esencialmente se puede ver como la sumatoria de la función de probabilidad de masa sobre los eventos que pertenecen al conjunto. ¿Ya? Y esto es como una representación integral de la probabilidad, que es súper importante porque me da una capacidad de cómputo. Si ustedes conocen la función de probabilidad de masa, lo que me está diciendo esto, esencialmente van a poder caracterizar la probabilidad de cualquier evento vía integración. Y así que este es un resultado súper importante porque me está diciendo, mira, si ustedes quieren caracterizar un evento probabilístico discreto, esencialmente caracterízame la función de probabilidad de masa. Calcúlame la probabilidad sobre los singletons. Y si ustedes, si tienen esa información, esencialmente con esa información van a poder calcular la probabilidad sobre cualquier evento. O sea, de alguna manera la función de probabilidad de masa es la semilla más básica que me permite caracterizar la probabilidad en un evento discreto. ¿Ya? Así que bueno, con eso concluimos. La próxima clase vamos a revisitar los ejemplos discreto y continuo con más detalle. Vamos a revisitar estas ideas que hemos discutido acá, vamos a poner en contexto estas definiciones y vamos a empezar a hacer cálculos de probabilidades. Así que hasta la próxima, que entendemos.